Es increíble el cinismo de los dirigentes en Cuba, principalmente de esta ministra, de decir que en Cuba no hay mendigos, sino personas disfrazadas de mendigos, cuando la pobreza en Cuba hace ola. Hoy quiero hablarte de algo que muchos cubanos sabemos, pero que al parecer algunos en el poder niegan que existen. La pobreza extrema que golpea a miles de personas, principalmente a personas mayores. Recientemente la ministra de Trabajo, Marta Elena, dijo que en el Parlamento que en Cuba no hay mendigos, que lo que existen son personas disfrazadas de mendigos para ganarse la vida fácilmente. ¿Cómo pueden decir que para ganarse la vida, bueno, cómo pueden decir primeramente que no existen mendigos y después que es para ganarse la vida fácilmente? ¿Crees que es fácilmente tener que vivir con el desprecio constante de las miradas de las personas que te rodean cuando te ven recoger basura? ¿Crees que es fácil vivir en una esquina en condiciones inhumanas, oliendo a rayo encendido el día entero, pasando hambre, necesidad, bajo lluvia, bajo frío, con el calor extremo, con los mosquitos? ¿Creen que eso es una vida fácil? Es increíble el cinismo de estas personas, cosa que afecta principalmente a personas mayores. Y en esa declaración de Marta Elena, que lo que produce es indignación, asco, muestra el nivel de cinismo y de desprecio que tienen los gobernantes en Cuba hacia las personas más vulnerables. Esa revolución de que era con los humildes y para los humildes y de los humildes. No, esa revolución siempre ha sido para la cúpula que está en el poder, porque no les interesa en el cubano a pie. Y hoy vamos a desmontar esas palabras con datos, con la realidad que el cubano de a pie vive día a día y con la verdad que vive nuestra gente mayor, las personas mayores que por lo general son los que más sufren en Cuba. Cuba es un país completamente envejecido. Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información, más del 22% de la población tiene más de 60 años o más años todavía. Y hay más de 2.4 millones de personas mayores en la isla. Muchos de ellos sobreviven, no es que viven, sobreviven con pensiones que apenas llegan a los 1.500, 1.700 pesos cubanos. Eso no da para cubrir las necesidades más básicas de una persona. Y te digo que sobreviven porque la canasta básica en Cuba, si existiera una canasta básica, fácilmente sobrepasaría los 10.000, los 15.000 pesos cubanos. Entonces, ¿tú crees que una persona que vive con 1.500 pesos mensuales puede sobrevivir cuando lo básico le cuesta 15.000 pesos mensuales? ¿Dónde termina entonces? En una pobreza extrema. Y somos un país envejecido. ¿Por qué? Porque no le brinda futuro a los jóvenes y los jóvenes emigran. La migración de los jóvenes en Cuba es increíble. En Cuba no hay jóvenes prácticamente para trabajar porque el gobierno no brinda un futuro. Y como consecuencia, ¿qué tenemos? Personas en los basureros, personas en las calles. Pero para la ministra Marta Elena, estas personas que buscan en los basureros, que en su mayoría son ancianos, no es que no haya gente joven en edad laboral en eso, pero en la mayoría que tú sales a la calle y te vas a dar cuenta que son personas que son ancianas, personas que han caído en la drogadicción, que buscan cualquier cosa para vender, para comer, porque oye, el hambre, cuando el hambre aprieta es duro. Para ella eso es un modo de vida fácil, cuando es la única forma que han encontrado esas personas para no morirse literalmente de hambre. En Cuba no hay una estadística oficial de la pobreza. El gobierno nunca te va a dar esa estadística, ni nunca va a hacer un estudio de cuánta pobreza hay, porque eso mostraría el gran fracaso que es el comunismo. Pero más o menos se calcula que por algunas ONG que entre el 40 y el 50% de la población viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. No es lo mismo la pobreza que la pobreza extrema. Eso significa que más de 4 o 5 millones de personas no pueden cubrir sus necesidades básicas como la alimentación, la salud, una vivienda digna. En Cuba las personas viven con la tatarabuela, metido en la misma casa todo el mundo porque no puedes independizarte, no puedes pagar un alquiler, una renta. No hay una forma. ¿Y qué hace entonces la juventud, que es la que tiene fuerza? Emigra. ¿Y qué le toca al viejito? Quedarse solo, abandonado, triste en una casa que ahora resulta estar vacía porque todos los jóvenes se fueron. ¿Culpa de quién? Del gobierno. La ministra dice que esas personas que como recurso para poder sobrevivir han tenido que recurrir a estar buscando en la basura, están disfrazadas de mendigos para no trabajar. Pero ¿qué trabajo les puede ofrecer el Estado a un anciano de 70 años? Un anciano que dio toda su vida, toda su fuerza, sus mejores años se los dio a la revolución y hoy le toca una pensión de
500 pesos, 1.700 pesos que no le dan ni para vivir una semana. Y la realidad es que muchos terminan entonces recogiendo lata, cartones, cualquier cosa que puedan vender para obtener unos pesos, para poder comprar un pan, para comprar arroz, para comprar algo que les caiga en la boca. No es vagancia, señora ministra, es supervivencia. Supervivencia de los más vulnerables. Es la consecuencia directa de un fracaso de un gobierno con una economía totalmente destruida, con una sociedad totalmente destruida a causa de una sola palabra: comunismo. Pero como en Cuba se viven paralelos, pues, realidades alternativas, realidades paralelas, entonces tienes a los dirigentes. Yo te aseguro que entre todos esos vagabundos que has visto por ahí, entre todas esas personas vulnerables, te vas a encontrar médicos, ingenieros, maestros, licenciados, obreros que trabajaron toda su vida para la revolución. Pero tú nunca vas a ver entre todo ese grupo de personas un dirigente del partido. Tú nunca vas a ver un secretario del partido o del gobierno recogiendo allí basura. Mientras que los hijos de los dirigentes viajan, viven en casas de lujo, estudian en el extranjero, tienen propiedades, tienen negocios. Y para más remate todavía te lo exhiben en la cara ahí en las redes sociales, mostrando su vida lujosa, una vida que nunca el cubano a pie va a poder llegar. Es como que te la hacen así, te la restriegan en la cara. Los propios dirigentes gozan de privilegio, autocomida, van a clínicas especiales, para ellos no faltan los alimentos, para ellos no hay apagones, para ellos no hay necesidad, para ellos no hay escasez de gasolina, para ellos sí hay un buen salario y buenos recursos, usan buenos zapatos, buen reloj, buena ropa. Contraste total con el pueblo. Entonces vienen y te dicen que los logros de la revolución es que las personas pueden vivir más. Cuba es uno de los países más longevos de América Latina y del Caribe. Pero ¿de qué te sirve vivir más si vives peor que un perro? ¿De qué te sirve tener 78 y 80 años cuando vives en unas condiciones, vaya, deplorables? Cada año emigran miles de jóvenes, dejan atrás a su familia, a esos viejitos que se quedan solos, sin apoyo familiar. Y son precisamente esos ancianos los que el gobierno los pone como invisibles, los ridiculiza en la televisión y dice que son vagos. Porque como te digo, no es que no haya jóvenes como mendigos, pero es que la mayoría son personas mayores. Entonces viene la ministra Marta Elena con esa cara durísima que tiene a decir que en Cuba no hay mendigos, que hay personas disfrazadas, vagos disfrazados de mendigos. Decir que en Cuba no hay mendigos es ignorar la realidad, que evidentemente ellos no viven, por eso no la ven, pero que cualquier cubano la ve en la esquina de su casa. Es una falta de respeto a quienes construyeron un país, a quienes trabajaron toda su vida y hoy no tienen ni para comer. Ojalá en Cuba algún día podamos tener un gobierno, en primera elegido por el pueblo, no puesto ahí como fichas de ajedrez, y que al menos sientan un poco de compasión y no tanto cinismo como los que hoy están en el poder. Que sientan compasión por los que realmente son más vulnerables. Si te parece importante hablar de esto, mira, te pido que compartas el video, que te suscribas, que comentes y que también des tu criterio, y entre todos vamos a ir formando poco a poco una Cuba más libre. Porque donde primero se obtiene la libertad es en la mente. Se les quiere, bendiciones, libertad para Cuba.